Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos listos ya para dar inicio a nuestra entrevista con la invitada de hoy, la doctora Sara Ortiz, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ovario poliquístico y sus implicaciones. Sarita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias por la invitación, buena tarde. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué es el ovario poliquístico y cuán frecuente es esto hoy en tu clínica, tus pacientes? El tema de hoy es interesante porque el ovario poliquístico es una enfermedad endocrina que afecta más o menos de un 15 a 20% de la población de mujeres en edad fértil y es una de las principales causas de infertilidad por anovulación. Es una enfermedad que yo me he dado cuenta el día a día. Hay alteraciones en la menstruación, como vamos a ver más adelante dentro de los síntomas y signos que las pacientes puedan presentar, y no prestamos como mucha atención a cosas específicas y tratamos, por ejemplo, en el ovario poliquístico puede haber exceso de vello o acné y nos enfocamos más en lo cosmético que en el origen de la enfermedad, ¿verdad? La causa puede ser multifactorial, no hay una causa específica definida que esto es lo que nos puede dar el ovario poliquístico. Es una enfermedad metabólica que se ha estudiado por muchos años, ¿verdad? Hay consenso sobre el ovario poliquístico para definir los tratamientos que se le deben de dar a las pacientes, ¿verdad? ¿Qué hacemos, qué no hacemos? ¿Los operamos, no los operamos? Antes se operaban, ahora es un tratamiento médico, pero un médico integral, ¿verdad? Cuando detectamos a una mujer con ovario poliquístico, ¿qué síntomas va a tener esta paciente? Uno puede tener alteraciones en la menstruación. ¿Cuáles? Ausencia de menstruación, que los médicos llamamos amenorrea, ¿verdad? En donde tenemos pacientes que van a dejar de ver la menstruación por 3 meses. Hay quienes dicen, mire, yo menstruo una vez al año, 2 veces al año, ¿verdad? Muchas veces tenemos que buscar que no haya alguna afección en el ovario. O mujeres que también cuando hay ovario poliquístico tienen menstruaciones muy abundantes. Principalmente estas son las pacientes que asociado al ovario poliquístico tienen obesidad. Entonces son mujeres que van a ver menstruación por 3 semanas seguidas o periodos demasiado largos que también las exponen a algo malo dentro del endometrio, ¿verdad? ¿Eso es algo que se marca desde el momento en que menstruas, que sangras por primera vez, o es algo que empieza a ocurrir un tiempo después de haber menstruado? Después de haber menstruado, ¿verdad? Como mencionaba, tiene mucho que ver incluso los estilos de vida actual, ¿verdad? Todo ese descontrol, ver niñas cada vez más con problemas de sobrepeso, es bien importante. ¿Por qué? Porque son estilos de vida, sedentarismo, mucho consumo de comida chatarra. Entonces, cuando hablamos de ovario poliquístico y sus implicaciones, no solo pensamos en la parte de la fertilidad, que muchas mujeres empiezan a tratar esto cuando ya desean ser mamás y se dan cuenta de que está costando quedar embarazadas, ¿verdad? Pero también a esto podemos asociar lo que es la resistencia a la insulina, que es algo que puede ir asociado al ovario poliquístico y muchas veces no prestamos atención. Nos enfocamos en el tratamiento médico, como mencionaba, si hay síntomas como asociado a los trastornos de la menstruación, puede haber acné, puede haber exceso de grasa, exceso de vello por el exceso de testosterona que la mujer produce a nivel del ovario, que es un descontrol hormonal. Nos enfocamos en esto. Sin embargo, el tratamiento hormonal
debemos de elegir la mejor combinación para la paciente, ¿sí? Tratamientos que sean antiandrogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que van y combaten el ovario contra el exceso de testosterona que estamos... O sea, está produciendo mucha testosterona. Que está produciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces sí tenemos pacientes con sobrepeso, pacientes con resistencia a la insulina, y si nos enfocamos únicamente en dar el tratamiento hormonal, esa combinación hormonal ideal, que digamos, dentro de las hormonas, de las combinaciones que encontramos, ciproterona, si vemos ya dentro de los nombres, ¿verdad? Ciproterona con un estrógeno es lo ideal con lo que debemos de iniciar, dependiendo la afección severa, leve o moderada que tenga la paciente de ovario poliquístico. Entonces, lo ideal es que no solo empecemos con un tratamiento hormonal, sino hagamos todos los exámenes, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que hagamos una evaluación completa de ver cómo están sus niveles de azúcar, sus niveles de insulina, ¿verdad? Si es necesario hacer una curva de tolerancia de ambas, porque esto nos va a ayudar a saber si la paciente tiene resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que producimos en el páncreas, ¿verdad? Y que lleva el azúcar a que trabaje en los órganos que lo necesita. Cuando hay ovario poliquístico, generalmente podemos tener resistencia a la insulina, y es que la insulina no trabaja. Entonces, los órganos pues no permiten la entrada del azúcar, y el azúcar queda como volando en el cuerpo y va y se deposita como grasa. Entonces, es ese círculo vicioso que tenemos que romper. ¿Y ahí te diagnostican como que fueras diabético al ser resistente a la insulina? Pero sí, si no se trata, podemos llegar a desarrollar una diabetes tipo 2. Por eso es que es bien importante el no tomar este tipo de afección como, ay, si tenía quistes en los ovarios, sino hacer una evaluación integral. Cuando hacemos todo este tipo de exámenes, también debemos de evaluar cuando hay alteraciones de la menstruación, cómo está el funcionamiento de la tiroides para descartar que no haya un hipotiroidismo. También si hay obesidad, ver cómo está el perfil de lípidos, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en el ovario, damos tratamiento por 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo que consideremos necesario, quitamos el tratamiento y la paciente vuelve otra vez con todas las alteraciones menstruales que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, acá es donde debemos de romper ese círculo vicioso que tiene, donde la grasa extra también va a producir hormonas desordenadamente como lo hace el ovario. Entonces, por eso necesitamos venir y romper el círculo con dieta, ejercicio y en general estilos de vida saludable, ¿verdad? Cuando uno menciona dieta, la gente cree que es no comer, sin embargo es aprender a comer sano y evitar las comidas pues que definitivamente nos van a ocasionar seguir con el aumento de peso. O sea, se corrigen esas cosas, mejora, la paciente baja lo poliquístico, siguen los quistes, disminuyen o a pasar siempre. Es que, por ejemplo, en cada ciclo maduramos cierta cantidad de folículos, que son como los huevitos que ya traemos desde el vientre de nuestra mamá. Entonces, una mujer normal en cada ciclo, de 50 a 60 que madura en cada ciclo, ¿verdad? De los huevitos, solo uno va a crecer y va a ser el óvulo. El resto se mueren en una mujer normal. Y empezamos un ciclo nuevo, hasta que ocurre un embarazo, ese folículo que es óvulo, pues se fertiliza y nace el bebé. En una mujer con esta alteración hormonal, lo que sucede es que desde el primer día del ciclo, que empiezan a madurar los folículos, empezamos a producir hormonas, ¿verdad? En un estadio normal empezamos a producir el estradiol. Cuando tenemos ovario poliquístico, si maduramos 50, digamos, y solo uno se hizo el óvulo, quedaron 49, que esos se tendrían que haber muerto.
En una mujer poliquística esos no se mueren, se quedan en diferentes fases de crecimiento y obviamente produciendo distintos tipos de hormonas, no solo el estrógeno en la primera etapa ni la progesterona en la segunda, sino que producen testosterona, que es la que va a ocasionar todos estos síntomas, ¿sí? Entonces termina ese ciclo y obviamente no hay ovulación por el desorden hormonal. Maduran desordenadamente otra cierta cantidad de folículos que van a quedarse a la mitad también. Entonces, eso es lo que va a hacer un ovario, no de 10 centímetros, sino que un ovario de 2 centímetros y medio, 3, que es un tamaño normal que podemos encontrar, pero cargado de folículos de distintos tamaños que van a producir todo este desorden hormonal, ¿verdad? No es operable eso. En esta época, en la época actual, no es operable. Antes sí se hacían resecciones en cuña, se mencionaba que lo que se hacía era que abríamos a la paciente y como que se resecaba un pedazo de ovario para liberarlo, ¿sí? En la actualidad, ¿qué sucede? ¿Cómo actúan los tratamientos hormonales que damos, verdad? Digamos, damos una misma cantidad de combinación hormonal, como mencionamos al inicio, estrógeno con ciproterona, por ejemplo, que sería lo ideal para el ovario poliquístico, aunque hay otras combinaciones hormonales que podemos utilizar que funcionan muy bien. Entonces, lo que sucede acá es que cuando damos esta combinación hormonal, el ovario ya no se estimula por las hormonas o por el estímulo que produce el cuerpo de la mujer, sino que van a ser esos 21 días de aporte hormonal que vamos a dar, que van a poner a descansar el ovario. Entonces, al ya no recibir estímulo propio, ¿verdad?, sino que es un estímulo externo, como que engaña al ovario esos 21 días con una hormona específica que va a mejorar en general otras situaciones de la paciente, ¿verdad? En el caso de las mujeres que tienen acné, les va a mejorar todo el acné, todo el exceso de vello específicamente, porque estamos como anulando la función del ovario, poniéndolo a descansar. ¿Y cuánto tiempo va a ser? Depende mucho de la respuesta de cada mujer, de cuánto tiempo tenga o sea, ya solo con la temporal, afección. No es algo que se tiene que hacer para el resto de la vida. No es algo que tengamos que hacer para el resto de la vida. Sí, solo sí descartamos que no haya resistencia a la insulina, no haya sobrepeso, porque si, por ejemplo, podemos darle a una paciente 10 ciclos con píldoras hormonales, con pastillas hormonales. Sin embargo, ella está con sobrepeso, no mejora toda esa parte de exceso de grasa que nos va a producir estas mismas hormonas desordenadas que produce el ovario. Entonces no vamos a mejorar, no vamos a tener ninguna mejoría, y esos 10 meses fueron como engaño para el cuerpo, porque al final el exceso de hormonas que tiene por la grasa van a volver a producir el ovario poliquístico. Entonces es bien importante cuando tenemos una paciente con este diagnóstico hacer esa conciencia de que es un manejo integral, ¿verdad? Hay mujeres que no tienen obesidad, simplemente el ovario poliquístico. Entonces también hacer conciencia que no van a ser únicamente 3 meses de tratamiento, porque muchas veces es que yo ya tomé tales pastillas 3 meses. ¿Y por qué la suspendió? Porque me dijeron que solo 3 meses, ¿verdad? Entonces, el tratamiento siempre es individualizado, ¿verdad? Hay mujeres que pueden necesitar hasta 18 ciclos de tratamiento para mejorar completamente y poder quedar embarazadas, por ejemplo, que muchas veces la mayoría que consultan es por esa situación, ¿verdad? Porque ya desean ser mamás y no quedan embarazadas. No logran el embarazo. Y si quedaran, ¿cuál sería, cómo son esos embarazos? ¿Cómo son esos embarazos? Depende en qué más haya, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay resistencia a la insulina hay que cuidar mucho esa parte, ¿verdad? Está descrito en algunos estudios que uno puede seguir utilizando metformina, que es la que utilizamos como tratamiento de la resistencia de insulina, las primeras 10-12 semanas para mejorar la calidad de los folículos y que pueda quedar esta mujer embarazada y mejora mucho, ¿verdad?
esa primera etapa del embarazo. Entonces, y es de hacer conciencia que si hubo sobrepeso, controlar, incluso si nos apoyamos con nutrióloga para que nos ayude a controlar la ingesta calórica que va a tener esa mujer, porque no la podemos poner a dieta completamente, ¿verdad? Sin embargo, sí darle como una guía alimenticia durante su embarazo para que no vuelva a subir todo lo que logró bajar, que sí puede pasar, ¿verdad? Yo he tenido pacientes que han logrado bajar 30, 40 libras, se embarazan, porque es increíble cómo bajamos de peso y el metabolismo mejora, ¿verdad? Empezamos a hacer ejercicio y el metabolismo mejora. Entonces, a veces uno no cree, y los ritmos de vida de ahora es no tengo tiempo, no hay chance para nada. Entonces, yo siempre digo, a veces podemos hacer 15 minutos de ejercicio y eso acelera nuestro metabolismo y nos ayuda pues a no ser sedentarios. ¿Qué pasa si a alguien ya le quitaron la matriz, sí le dejaron los ovarios? ¿Puede seguir con ese padecimiento de ovarios poliquísticos? Como ya no hay menstruación, ya no hay anhelo de tener un bebé, ya no nada de eso. Puede ser, porque al final es una afección ovárica, ¿verdad? Y muchas veces el útero lo quitan por algún inicio de cáncer, por miomas, por cualquier otra afección. Sin embargo, si es una mujer que todavía está en edad reproductiva, puede tener ahí qué síntomas van a ser. Muchas veces síntomas que nos indiquen exceso de andrógenos, ¿verdad? Como lo que mencionábamos, todo lo del hiperandrogenismo, acné, exceso de vello, exceso de grasa, ¿verdad? O que empiezan a subir de peso y miren, no sé qué pasa, ¿verdad? Y cuando vemos, sí podemos encontrar poliquistosis. Ahí el tratamiento es el mismo, porque es a los ovarios a donde te estás dirigiendo. Exactamente. Independientemente de la edad que tenga la paciente. Eso sí, tenemos que evaluar porque, por ejemplo, idealmente una mujer después de 35 años ya no debemos de utilizar el estrógeno sintético que traen estas combinaciones hormonales. Nos podemos apoyar en el que es ideal para una mujer después de 35. Sin embargo, esto está muy enfocado, muy descrito en mujeres en edad reproductiva. Ok, sí, porque yo creo que hay mujeres que son súper velludas de la cara, como que, no tanto como el hombre, ¿verdad? Pero sí ves eso, entonces me late que estoy pensando en una persona. No sé si ella tiene más de 60. Sí. Ella tiene más de 60. Y se depila la cara con cera, pero es mucho su problema, siento yo. Y muchas veces hay no excesos de andrógeno, ¿verdad? Y hay que buscar una causa. Entonces ahí, por eso es que es bien importante, cuando uno evalúa a una mujer con ovario poliquístico, hay que hacer un panel hormonal general, ¿verdad? Entonces evaluamos niveles hormonas de testosterona. Exactamente, ¿verdad? Ováricas, estradiol, progesterona, folículo estimulante, todo su panel hormonal, incluyendo insulina y azúcar, para ver cómo está. No solo una pruebita de insulina, por ejemplo, ¿verdad? O azúcar para ver. ¿Pedís la curva de tolerancia? No. Tampoco. No, inicialmente no, porque muchas veces, por ejemplo, podemos tener mujeres que tienen azúcar e insulina normal, o que, por ejemplo, mujeres que si lo normal del azúcar antes de desayunar es hasta 110, van a tener 105. Entonces, que se no ver cómo está, y muchas veces con esa duda, porque hay sobrepeso, porque hay alguna molestia, ver si pedimos una curva, y muchas detectamos ya con la curva la resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina, ¿hay un tratamiento específico para eso? Que podemos utilizar metformina, ¿verdad? Que es la que nos ayuda. ¿Se ve contigo o hay que ir con el endocrinólogo? Yo generalmente lo manejo, ¿verdad? Y siempre me apoyo con una nutricionista. Entonces yo prefiero que vayan con la nutricionista, porque uno muchas veces les puede dar una guía de cómo acelerar el metabolismo, de qué ingerir, de qué no ingerir.
Sin embargo, no es como que ya la nutricionista le diga este va a ser tu día de comida, ¿verdad? Tu desayuno, tantas calorías. ¿Por qué? Porque el objetivo al final es que logren bajar de peso saludablemente y no o pasando hambre o diciendo pues no voy a comer o me voy a... Porque yo tengo pacientes que me da risa y me dicen, pero es que si yo no como, ¿por qué engordo? Precisamente por eso, ¿verdad? Porque el cuerpo tiene que estar... y como tú decías, revisar también la tiroides. Exacto, ¿verdad? Y como muchas causas, por ejemplo, en ausencia de menstruación, que puede ser uno de los principales síntomas del ovario poliquístico, incluso tenemos que evaluar que no hayan niveles altos de prolactina. La prolactina es la hormona que producimos en la leche, pero que puede elevarse en mujeres que no estén embarazadas. Cuando estás embarazada se eleva esa hormona, que es la que está empezando a preparar los pechos para la lactancia. Muchas veces no estamos embarazadas y se eleva, ¿sí? Se eleva, puede ser por algún microadenoma que hay ahí, que es un tumorcito que está produciendo niveles de prolactina. Entonces debemos de medir los niveles de prolactina cuando una paciente llega con ausencia de menstruación, ¿verdad? Que dice, mire, tengo 6 meses o mis ciclos son tan irregulares que miro cada 4 meses, cada 6 meses, o sea, no sé, hay gente que no sabe cuándo menstruó, ¿verdad? Entonces siempre es bien importante porque a veces nos enfocamos en dar cicladores, dar medicamentos que la hagan que menstruen, pero no estamos tratando el origen de la enfermedad, ¿verdad? Y si es la prolactina alta, el tratamiento es completamente distinto a una combinación hormonal. Tienen que bajar primero la prolactina. Tenemos que bajar primero la prolactina y ver que no esté asociado a ovario poliquístico. Que ya nos quedamos con el otro tratamiento. Mira qué interesante, porque yo hasta donde he comprendido, cuando uno cuando menstrua por primera vez, lo natural es que cada mes tengas un periodo, ¿verdad?, de sangrado. Pero hay gente que no fue así desde el inicio, y entre que el tema, a algunas personas no les parece cómodo conversarlo con la hija o educar, o que ni toquen en el colegio, porque pueden haber extremistas que ni en el colegio quiere que les toquen esos temas. Puede alguien asumir que como a mí me viene cada 2 o 3 meses nada más, es normal. Y como mi mamá dice que ella también era así, eso es normal. O las expresiones, ay, es que qué rico, doctora, hasta en las toallas sanitarias me ahorro y no estoy cuidándome. Y entonces... No, pero que ahí ponerle, y si de repente salís embarazada por no estarte cuidando, aunque aparentemente ese es un inhibidor. Es porque es que no me cuidé porque me dijeron que como tenía quistes no iba a quedar embarazada, o sea... Lo agarran como método anticonceptivo. Pero pasa, ¿verdad? Ay, no. Suele suceder. Sí, no es normal, a menos cuando ya está una mujer en periodo perimenopáusico, ¿verdad? Cuando ya vas de salida de la menstruación. Que es lo que uno espera, generalmente. ¿Verdad? Ajá. Sí, que menstruas hoy, pero ya no menstruas en 2, 3 meses, en 7, 8 meses, y tan de repente hasta otra que vez. Se va. Ajá. ¿Verdad? Hasta que ya pasan los 12 meses sin sangrar. Entonces, por eso es bien importante educar, saber lo que tú decías, ¿verdad? Que los ciclos tienen que ser tan cortos como 25, tan largos como 35, pero tienen que llegar. Y tan cortos en duración como de 2, 3, 4 días, sí, no hasta una semana, ¿o no? Sí, no tan largos que vengan y digan, es que menstruo 10 días, eso no es normal. Y encima menstruo muchísimo, o sea, me ya gasto un paquete de nocturnas diario, o sea, hay mujeres así, entonces es esa parte de educación donde saber qué es un periodo menstrual normal, ¿verdad? ¿Qué tengo que esperar? O hay quienes también son extremistas y uno les dice, sus periodos son regulares. No, doctora, no son regulares. Fíjese que se me atrasa o se me adelanta 1 o 2 días. Eso es regular, ¿verdad? Porque no es que dejen de menstruar o que pasen 2 meses sin ver la regla. Que no sean exactas, pero ese solo es como el menos del 5% las que son relojito, ¿verdad? Ah, de veras, tan poquitas. Son bien poquitas las mujeres que son así como 25 a las 3 de la tarde, el 25 a las 3 de la tarde. Así era yo, conmigo no había pierde. Tan
¿cómo se llama? Era tan regular era mi periodo que tengo 3 hijos que nacieron en fecha 18. 18 de marzo, 18 de octubre y 18 de diciembre. Entonces dime tú, yo era un relojito totalmente. Entonces qué bonito porque sabes cuándo, en qué momento meter tu toalla en tu bolsón, en la cartera o donde sea, porque no falla, esa cosa no falla. Pero no todas las mujeres son así, ¿verdad? Entonces yo creía que lo mío era lo normal y que todo el mundo era así. No. Entonces sí es bien importante porque muchas veces es esa parte de educación donde las mamás no quieren hablarle a las hijas. Lo aprenden con las amigas y tal vez las amigas están con algo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces ya la niña dice, ¿seré yo la normal, la anormal? ¿Qué onda, verdad? ¿Qué pasa? Entonces... Sí, porque esas cosas las comentamos con las amigas. Claro. Bueno, si lo hacemos las grandes. Ajá. Las chiquitas también lo han de comentar. De comentar, exacto. Entonces, qué mejor que hablar estos temas con mamá. Incluso el uso de una toalla sanitaria correcta, cómprame esta, yo prefiero esta, y no por mercadeo, sino que es lo mejor para la niña, pues. Algodón, o sea, son como muchas cosas que son, cuando vemos estos temas, parte de educación, ¿verdad? Porque lo podemos diagnosticar a tiempo y no hasta el momento en que la mujer se casó o desea embarazarse y es que ¿por qué no quedo? Imagínate si a una mujer con ovario poliquístico se suma una pareja, o sea, un hombre que encima tiene conteo bajo de esperma, la cara que haces ahorita. Sí. Sí, o sea, tiene conteo bajo de esperma y encima el esperma poco que tiene es medio lento, entonces el embarazo ahí sí sí, entonces ya llevamos 1 año, 2 años, 3 años intentándolo y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ahora hay tantos métodos de fertilización y etcétera, pero nos pudiésemos ahorrar todo eso si tuviéramos la educación, uno, de una medicina preventiva, de ir a nuestro chequeo con nuestro ginecólogo cada año, ¿verdad? A ver. Si estamos activas sexualmente, 1 vez al año. Si no estamos activas, igual. 1 vez al año. Okay. Entonces, ¿el Papá Nicolau aplica a partir de qué edad, aunque no seas activo sexualmente? Depende, ¿verdad? Porque yo siempre les digo a las mujeres, o sea, alguien, aunque fue abusada sexualmente, se inició sin querer en la vida sexual, entonces debe hacerse su Papá Nicolau cada año, aunque no sea activa sexualmente. Y si sos niña, pero ya tuvieron relaciones, ya las abusaron o algo, ahí igual a las niñas también ya les hacen Papá Nicolau. Hay muy traumáticos muy pequeños para poder hacer. Es que acuérdate que el riesgo de cáncer cervicuterino es uno de los factores, es el inicio temprano de la vida sexual, ¿verdad? Entonces, si las abusaron, por ejemplo, a los 10, 12 años y las embarazaron, o sea, aunque tenga 13, 14, hay que hacerse el Papá Nicolau, ¿verdad? Y hay aparatitos que son muy, muy chiquititos que no molestan tanto, pero sí es necesaria la citología. O sea, que también es parte de la educación que tenemos que tener para evitar. Sí, el otro día había un programa y hablaban de eso precisamente, y la respuesta que dio la persona a la que estaban entrevistando, a mí me paró el pelo porque, o sea, como que estaban validando que si no sos activo sexualmente no tenés por qué hacerte Papá Nicolau, ya tenés, va a ponerle una monja para ir directo, claro y directo. O alguien que eligió celibato, no es monja, pero eligió no activarse sexualmente nunca. Entonces como que, entonces a mí no me va a dar nada, no me van a contagiar de nada, no voy a tener la cara de Sarita. Es que son pensamientos, pero sí, que son erróneos. Que son erróneos, claro. Y que al final es como que te meten en una burbuja en donde soy inmune a, y no es cierto. Pueden darles cáncer de matriz, pueden tener ovarios poliquísticos, sí, pueden tener todas estas problemáticas igual. Eso sí, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, mire, yo nunca he tenido vida sexual, entonces me puede solo examinar, ver que examíneme lo que pueda, ¿verdad? Obviamente uno respeta hasta donde la paciente lo permite, por su ¿verdad? pudor Sí, lo permite. Exacto, y hacemos ultrasonido, evaluación de mamas, ¿verdad? Genitales externos únicamente.
Hay quienes dicen, mire, yo nunca tuve vida sexual, pero ya me han hecho Papá Nicolau. Entonces, vas y lo tomas, ¿verdad? Pero es mucho de educación. Todos estos temas hay mucho mito, mucho tabú al torno a todo esto, Sarita. La famosa virginidad y que no, mi hija no puede usar tampón porque es virgen, es señorita, pero resulta que hace jazz, hace ballet, hace esas cosas y ahí ya se fue la virginidad, pues eso ya, aunque no hayas estado activa sexualmente. Y es mucho de cómo nos han criado, ¿verdad? Es como parte de nuestra cultura el no querer hablar, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual o que el virus del papiloma se nos pega en el baño. Sabemos que no es cierto, es contacto piel a piel. O que te quedas embarazada en un baño público. En la piscina, o sea, son tantas situaciones que al final llevan al desconocimiento, a perder más a la mujer, y ahora con el internet y Sangul y toda la charada, es que se meten a foros. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? O sea, escríbame y pregúnteme, pero no se meta a foros donde cada quien vivió su experiencia distinta. Y entonces el que le fue bien va a poner maravillas, la verdad, ¿no? Exacto, y el que no le fue bien va a poner cosas que van a confundir, o gente tal vez que no sabe y que oyó, ni siquiera vivió la experiencia, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante, por ejemplo, el ovario poliquístico, que tengamos conciencia. Lo podemos diagnosticar simple y sencillamente si consultamos una vez al año a nuestro ginecólogo. Y no esperar, porque ese es otro mito, ¿verdad? O sea, no se han hecho el Papá Nicolau porque como no se han casado, aunque tengan vida sexual activa. Tiene 3 años de ser pareja sexual, pero exacto, no se han casado. Pero no se han casado, entonces, no, ¿se ha hecho Papá Nicolau? No. Es que eso es lo bonito cuando ya estás educado, Sarita, ya lo hablas con la pareja, ya juntos visitan al especialista, ya sea al masculino o al femenino. Lo que elijan, ¿verdad? Sí, porque vamos juntos a mi urólogo o vamos juntos con él o la ginecóloga. Y podemos hablar desde antes, miren, hasta dentro de 2 años nosotros queremos tener familia, revísenos que todo esté bien, y si aparece el famoso ovario poliquístico, entro en tratamiento, se prepara mi cuerpo, se busca el embarazo, qué viene después de un embarazo si sigo teniendo ovario poliquístico, o sea, todo eso, Sarita. Son muchas circunstancias que aplican a bien si buscamos ayuda en un momento oportuno, pero muchas veces es lo que tú decías, ¿verdad? Mire, no quedó embarazada. Empezar ahí, y a veces son mujeres de 34, 35 años, en donde se les fue todo el tiempo, en donde sí, alguna vez, hace como 10 años, me dijeron que tenía quistes, y tomé medicina, me dejaron, pero no me la tomé, o solo 3 meses, y entonces fue como, incluso esa parte de, me relajé en el tema, ¿verdad? Y ya en el momento en el que quieren ser papás, eso es lo que más estresa, y esta es una de las principales causas de infertilidad. ¿Hay alguna relación entre si sufro de ovario poliquístico y que pueda también tener quistes en los senos? No está descrito como tal, ¿verdad? Pero puede ser, por ejemplo, hay mujeres que tienen fibromas en el útero y pueden tener fibroadenomas en la mama, ¿verdad? Que no es una relación directa, pero puede suceder. Pues mira qué interesante, porque es la ignorancia y el miedo, que es otro causante, creo yo. Ay, no. Y a mí me van a mucho decir y tengo cáncer. Que tengo algo malo. Ajá. Sí, o sea, tienen terror de que les diagnostiquen en lugar de tener ilusión de que las mejoren, pues de que las corrijan. Y con el ovario poliquístico pasa algo, que, por ejemplo, es esa forma que uno tenga de enamorar a la paciente que se tiene que curar, de hacerle la conciencia de que ir a la nutricionista va a ser lo mejor que le pueda pasar, porque entonces va a mejorar su nivel, su calidad de vida, ¿verdad? Más cuando son jovencitas, porque uno dice, bueno, si tiene ahorita 18, 20 años y sigue así, y si tiene sobrepeso y está en 150 libras, no quiero pensar en 10 años va a llegar a 200, ¿verdad? Y yo tuve una vez una paciente que me dice,
Es que fíjese que yo fui con mi doctor y me dijo que no regresara hasta que bajara 20 libras. Entonces, MacGyver, vaya y mire usted qué hace. Ni siquiera te asesora ni te orienta. Exacto, es esa parte en donde hay quienes por cuestión económica también no pueden ir con una nutricionista y te dicen, mire, es que yo no tengo para ir con una nutricionista. Bueno, hagamos un plan, yo las oriento un poco, comparto algunas dietas que tengo y le digo, comprométase no conmigo, con usted, a que va a bajar 1 libra semanal. Entonces, si el año tiene 52 semanas, usted baja 52 libras. ¿Qué pasa si usted quiere bajar 20? Entonces, cuando ya bajó 20, pues ahí le para y baja 5 más y ya se mantiene jugando esas 5 con el peso que quiere alcanzar, ¿verdad? Pero muchas veces se acomodan a todos están gordos a la par mía, ¿verdad? Todos comemos igual o todos estamos con sobrepeso. Y no pasa nada. Es que también es parte de la lealtad. ¿Cómo voy a ser yo la flaca en la casa si toda mi familia es gorda? Exacto. Pero tal vez ellos tienen otro tipo de afecciones. Y en el caso específico, y se ve mucho en parejas, ¿verdad? Porque yo le digo al esposo, cuénteme usted cómo comen. Y se ríen, ¿verdad? Y entonces me dice, ay, es que en serio, doctora, comemos mucha comida chatarra. Y entonces yo le digo, no pueden hacer un esfuercito, por ejemplo, aunque sea comprar bolsas de ensalada del súper y preparar sus ensaladas con un aderezo saludable, ¿verdad? Porque también si uno les manda a comprar un aderezo que tiene muchas calorías, mejor cómase una hamburguesa, con ¿verdad? Sal, con sí, aceite una vinagreta, de oliva. algo que sea como que aporte menos calorías, o explicarles, enseñarles dónde hay proteína, que es mejor que consuman más proteína, que consuman más carbohidratos, y tampoco satanizar los carbohidratos, porque yo no le digo, se come 6 panes, yo no le voy a decir no se coma 1, porque entran como en síndrome de abstinencia. Cómase 5, cómase 4, cómase 3, cómase 2, cómase la mitad, ¿verdad? Pero es la conciencia que tienen que tener personalmente, porque al final me va a regañar. No, le digo yo un hijo tengo que ser el que me aguanta los regaños, ¿verdad? De ahí, es el que todavía me esfuerzo por regañar cada vez menos. Cabal. Pero el hecho en que tengamos esa conciencia más en enfermedades como estas, que son endócrinas, que van a afectar nuestro metabolismo, y que en algún momento, si hay algo más, podemos desarrollar una diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Que ¿quién quiere desarrollar una diabetes? Creo que ninguno, ¿verdad? Queremos ser personas saludables, estar bien. ¿No te puede llevar a esto? Aquí lo iba a apuntar, adherencias, los ovarios poliquísticos. Es que cuando tú lo estabas describiendo, ajá, yo me iba imaginando todos esos que no se maduran y se quedan ahí, ajá, obstaculizando como un racimito de uvas. Como un racimito, pero esos, a diferencia, por ejemplo, de endometriosis, que la endometriosis es la salida de la sangre menstrual, digamos, cada mes y se va para afuera, esa sí crea adherencias. Ah, okay. Pero estos no. Ah, no. ¿Y qué hace? Solo se va haciendo más grande, se va solo están ahí, agrandando. Solo están ahí desordenando hormonalmente el cuerpo. Y no se puede reventar un óvulo. Generalmente no se revientan, son bien resistentes. Porque mira, curioso, porque me hiciste pensar también en cuando los hombres se hacen la vasectomía, ajá, y todo el esperma se regresa. Sí, exacto. Ajá. El líquido seminal sigue saliendo, pero el esperma ya no sale. Ya entonces, no, pero todo ese lo reabsorbe el cuerpo. Ajá. Digo, ¿por qué nosotras no tenemos ese mecanismo de reabsorción? De absorber los quistes. Sí. Pensé yo. Pero, por ejemplo, ¿estás buscando una foto o algo? Te estoy buscando una imagen de un ovario poliquístico. A ver, Judith, busque porfa una imagen de ovario poliquístico en Google. Porque cuando tú lo ibas describiendo, eso era justo lo que yo me estaba imaginando. Como una bolsita llena de uvas así apretujadas. Que son así. Ajá. Acá está. Así como este de acá abajo. Ese es un poliquístico, ese es un normal y el de abajo es un poliquístico, y si lo ves en esta que yo te pongo aquí, ajá, ya es completo, ya
feos, pues. ¿Y duele? No duele. O sea, ¿No el ovario poliquístico, como que hay algo ahí raro, no se hace sentir, solo se muestra a través, como tú dijiste, los periodos menstruales largos. Es una con un hirsutismo, ¿verdad? Que es exceso de vello. Ok, ¿y ahí puedes tener un ovario bueno y otro poliquístico? ¿O cuando tienes ovario poliquístico son ambos ovarios? No, puedes tener uno bueno y uno poliquístico. ¿Qué pasa si nosotros ovulamos un mes, digamos, con el ovario derecho, el otro mes con el ovario izquierdo, y de ahí otra vez el derecho y otra vez el izquierdo, se van rotando uno cada mes? Ahorita que le toca al derecho, que es el poliquístico, no va a pasar nada, a lo mejor no menstruo, a lo mejor no quedo embarazada, pero cuando el otro lado. Lo que sucede es que uno va a afectar al otro. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Aunque estén separados. Aunque estén separados, porque es el desorden hormonal que va a ocasionar. Es el exceso le haces de atrofia, hormona, digamos, a que los va a dos. ocasionar. Porque al final la hormona va a ir en todo el cuerpo. Ok. Entonces va a causar una afección en todo tu organismo, ¿verdad? O sea, muchas mujeres, por ejemplo, consultan por casos severos de acné y van con el dermatólogo. Entonces el dermatólogo muchas veces les deja lo cosmético, las cremas, los antibióticos hasta por un mes. Pero a esto debe ir asociado un tratamiento hormonal que vaya al ovario y corrija el desorden de testosterona que está produciendo esta paciente. Por eso es que los hombres padecen más de acné que nosotras. Exacto. Ay, ¿qué es eso? ¿Vello? O son, salieron barros. No, es vello. Ay, sí. Ajá, que y para una patoja eso es traumático. O muchas veces pasa que van y se hacen la depilación láser, ¿verdad? Y entonces son 8 sus 10 sesiones por exceso de vello y no mejoran. Y entonces con una, como que no funcionara. Exacto, con 1, 2, 3 depilaciones láser mejoras mucho cuando no tienes ningún problema, ¿verdad? O sea, ya las personas dicen, ay, no es necesario seguir porque yo mejoré un montón, ¿verdad? O lo que yo quería conseguir, pues ya lo conseguí con 3 sesiones. ¿Qué pasa? Terminan las 8 y el vello cada vez más grueso o peor, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo he tenido pacientes que me dicen, mire, es que yo estaba haciéndome láser y de láser me dijeron que mejor visitar a un ginecólogo porque no mejoro. Pero ya hicieron sus 8 o 10 sesiones. Y te sacaron la plata primero. Que ahí en 2 o 3 hubiesen podido ver, bueno, no mejora, mire, vaya ahí. Entonces, volvemos al inicio. ¿A dónde hay que actuar? A nivel ovárico. Hay que regular el ovario para que todo mejore. ¿Qué pasa, Sarita, cuando un niño o niña nacen y son peludísimos? Ajá. Les ves la cara, le ves los brazos, les ves la espalda, las piernas, o sea, como medio monitos. Ese ¿Qué pasó exceso ahí? de vello tiene que ver con antecedentes familiares, ¿verdad? Que hay personas que no van a tener ovario poliquístico, no van a tener simplemente es su genética que tienen exceso de vello. Este es un ovario poliquístico por ultrasonido. Así ¿Sí se ves? ve con todas esas. Ajá. Pero tiene que, pues, lo característico es que tiene que ir alrededor del ovario, ¿verdad? Ok. ¿Y no termina de llenarse esta parte del centro de agujeros? Muchas veces sí lo podemos ver, pero este es una imagen característica como en rosario. Tenemos que ver por lo menos 10 foliculitos aquí. ¿De qué tamaño en centímetros es un ovario? 2.5 por 2.5. Sí. Pero se ponen así como inflamados, ¿verdad? Ok. Sí. Y si quedaste embarazada, por milagro de Dios, ¿no te hace ninguna complicación en tu embarazo, ni complica el desarrollo del bebé, ni nada? Transformamos la producción hormonal, ¿verdad? El embarazo transforma completamente. De manera natural. De manera natural. Entonces, el bebé se desarrolla adecuadamente, no pasa nada. Solo tenemos que cuidar en estas mujeres que no vaya a existir, por ejemplo, si hay obesidad, ¿verdad? Que no vaya a haber problemas a nivel del endometrio, que sí puede pasar y que nos pueda llevar a tener una pérdida. Por eso es bien importante que una mujer que haya tenido quistes,
y queda embarazada sin esperarlo, en cuanto se entere, consultar al médico para hacer un chequeo general. Si lograron bajar de peso o si quedaron embarazadas y tenían sobrepeso, igual, ¿verdad? Cuidar que no vayan a subir más, porque después del embarazo se quedan con todas esas libras de más, porque el metabolismo está lento. Si tenés endometriosis, ¿cómo se refleja externamente? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor. ¿Dolor menstrual? Dolor a la hora de la menstruación, ¿verdad? Porque Cólicos. En la endometriosis, por ejemplo, ¿Coágulos? una de las teorías que hay por la que se produce la endometriosis es que la salida de la sangre menstrual es como un flujo retrógrado, entonces se va por las trompas de falopio y cae a la cavidad del útero, o sea, la cavidad, abdominal. Entonces ahí es donde se crean las adherencias, ¿verdad? Y ahí es donde al caer una gotita de sangre abdominalmente produce ese dolor excesivo y extremo, que es como definición una dismenorrea, ¿verdad? Entonces tiene mucho dolor siempre durante el periodo menstrual. Eso es una alta sospecha de endometriosis. Sin embargo, el diagnóstico real de endometriosis lo hacemos por visión directa, por una videolaparoscopía. Obviamente no todas las pacientes van a tener el recurso económico, ni van a querer decir, ay, sí, miremos si tengo o no tengo endometriosis, porque entonces ahí la endometriosis la clasificas en grados, ¿verdad? A ver qué tan severa está. Hay mujeres que forman los dichosos quistes chocolate, ¿verdad? De toda la sangre que sale, y retrógradamente se va formando un quiste cerca del ovario o dentro del ovario, ¿verdad? ¿Te pareciera que estás embarazada o no? No pareciera que estés embarazada, pero te da mucho dolor y te da mucha molestia, ¿verdad? Y eso sí tienen que operar. Y entonces esos generalmente hay que operarlos. Entonces el tratamiento para endometriosis es un tratamiento completamente distinto al que estamos hablando ahorita. Y puedes padecer, ¿verdad? Las dos cosas, quistes poliquísticos y endometriosis. No tendrías, o sea, no podrías padecerlo. No. ¿Verdad? Yo nunca he visto una paciente que tenga endometriosis y ovario poliquístico. Nunca he Si visto. por ahí te salen con esa novedad es porque lo Ahí que te quieren cuento. es... No, pero si tú sos la paciente Ajá. y un doctor te sale con el tango de que tienes las dos Ajá. cosas, o sea, ojo con el diagnóstico que te están haciendo. Sí, porque son dos cosas completamente diferentes. Cuando da a luz una mujer puede verse ahí, por ejemplo, si es cesárea o no logran ver nada Si de hay eso. endometriosis, sí, muchas veces uno cuando está con el útero expuesto tenían sus foquitos de endometriosis, ¿verdad? Porque es la sangrita ahí dentro en el útero, cabal, en el cuerpo del útero, en la parte externa, ¿sí? Entonces, dice uno tenía endometriosis, entonces ya cuando ves, sí, me costó embarazarme Y ahí no le meten mano, digamos, no hacen nada por haces quitar esos nada. quistes. Porque, por ejemplo, si uno quema esas lesiones, muchas veces son lesiones que son muy profundas al músculo del útero, ¿verdad? Entonces se van infiltrando. Por eso es que los tratamientos, en el caso de la endometriosis, son diferentes. Si utilizamos hormonales, pero de una sola hormona, que van a tener mecanismos distintos en estos foquitos de endometrio que están fuera. Se retraen. Entonces lo que hace esta hormona es que llega al endometrio que está afuera y como que lo vuelve cadáver, digamos, ¿verdad? Entonces va y actúa y evita que la mujer menstrue, ¿verdad? Que crezca endometrio en lo que está en el tratamiento. Muchas mujeres lo que desean es embarazarse, ¿verdad? Entonces hay que evaluar también que esa misma endometriosis no haya hecho obstrucción de las trompas. Entonces muchas de las mujeres con endometriosis generalmente, si tienen las posibilidades económicas, hacen todo lo que es reproducción asistida, ¿verdad? Porque hacerlo normalmente es como muy complicado por los desórdenes que hubo. Entonces, en el tema de endometriosis, las mujeres buscan ayuda y muchas veces no lo diagnosticamos correctamente y no lo tratamos adecuadamente. Entonces, si es como regresamos, ¿verdad? Tenemos medicina preventiva, me duele, no es normal que duela un ciclo y no es normal que te imposibilite ir a trabajar el dolor, ¿verdad? O que yo me tenga que tomar 6 pastillas para el dolor para aliviar, bolsa de agua caliente.
A mí, como yo nunca padecí de eso, a mí de eso me hablan como en ruso, porque digo yo que la bolsa de agua caliente, que diarrea, que vómitos, porque hay gente que se ya pone ese tan síndrome mal. premenstrual, ¿verdad? Ya cuando tenés Sí. todos estos síntomas. Que coágulos grandes, que menstruaciones de 2 semanas, que diciendo Dios santo, como alguien, porque para mí, como te digo, Y según yo lo mío era lo normal. Exacto, y cada ciclo es como así y lo aguantan, entonces Ay, no. dice uno, ¿cómo? ¿Verdad? Es que yo nunca padecí tampoco como de nada, entonces ni me traicionaron las hormonas en esa época. Pues sí, hay que ver todo eso, hay que estar pendientes de los exámenes, o sea, como tú nos decías hace un rato, si se sospecha porque se identificó usted con muchas de las cosas que aquí mencionó Sarita sobre el ovario poliquístico, se empieza por exámenes de sangre para ver cómo están las hormonas sexuales. No sé si mandas algún ultrasonido. Hacemos un ultrasonido generalmente, ¿verdad? Lo más importante es que tengamos nuestra conciencia. ¿He ido a mi ginecólogo o no he ido? ¿Hace cuánto no voy? ¿Verdad? Y si tengo algo de esto, con mayor razón ir sin alarmarnos, ¿verdad? Sino que ver y quiero saber qué tengo, ¿verdad? Vamos, así no tengamos matriz, así ya no menstruemos, así. ¿Hasta qué edad más o menos va una mujer al ginecólogo, Sarita? Si ya no tienes matriz ni... yo tengo todavía mis pacientes que tienen 65, 68 pero es joven. años, 70 que van conmigo todavía. Pero no ves a una mujer de 80, 90. No. Ella ni a qué vas. Ajá. O sea, ya no tiene ningún sentido. Ya no veo. Sin embargo, sí es bien importante, por ejemplo, la mama, ¿verdad? O sea, su mamografía, aunque tenga 80, hacerse su examen de mama, ¿verdad? Porque recordémonos que el cáncer de mama es edad dependiente, aparte de los otros factores que existen, de edad ¿verdad? dependiente. Que a más edad, más riesgo. Y tiene también que ver la cantidad de hijos que tuvimos. La cantidad de hijos que tuviste, factores familiares, aunque muchas veces hay alguien que debuta con el cáncer, ¿verdad? Es que así dice, a mí me encanta cuando la gente dice, no, yo no puedo ser diabética. En mi familia no ha habido. Pues con alguien empiezan. Hipertenso, cáncer, o sea, cualquier cosa. Alguien es el que se le ocurre decir, enfermedad, bienvenida al clan. Y empieza con alguien, ¿verdad? Pero no excuse usted su ida al médico porque no, en mi familia nadie ha tenido cáncer. No, cáncer de matriz, no, ¿qué es eso? Cáncer de seno, no. Sí, imagínate, eso me parece interesante que si tienes 80 años todavía hacerte la mamografía. O sea, ¿cada 2 años? Cada 2 años. Ok. ¿Y el Papá Nicolau hasta los 70 lo recomendás? Hay que ver también qué tipo de paciente tenemos, ¿verdad? Porque hay pacientes que, por ejemplo, a los 70, 75 ya no quieren saber. Yo he tenido pacientes que ellas me llevan a sus mamás engañadas. Venimos con la doctora, aquí le traigo a mi mamá solo para que platique con ella. Sí, cierto. No así como cierto. Lo estás diciendo. No es cierto. Y entonces llega la señora y me dice, mire, yo no me quiero hacer el Papá Nicolau, porque eso duele, y yo no me lo voy a hacer, y va. Entonces yo me las llevo a mi salita de evaluación y converso con ellas. Y le digo qué quiere que le haga. Nada, mire, platique conmigo, doctor. Mi hija me trae porque ella dice... Y entonces las señoras te expresan así, yo ya ni esposo tengo, o sea, ya ni marido tengo, te dicen, ¿para qué me voy a hacer eso? Y tienen, o sea, desde su punto de vista es válido. Entonces cuando yo les empiezo a explicar, le empiezo a decir porque su hija está preocupada por ella, porque la quiere cuidar, etcétera, etcétera. Y terminan accediendo. Ajá, entonces yo le digo que no les va a doler, y sí, se los aseguro, o sea, mire, está bien. Y hay unas que me dicen, hoy no, yo regreso, y regresan a hacerse su examen. Entonces es que es una prueba, por muchos hijos que yo haya tenido, para mí sigue siendo incómoda, molesta, no por dolorosa, sino por tener que ir, y a todas nos pasa, o sea, que si no, ay, qué horror, ¿hasta cuándo vas?
A mí un día me dice una paciente, doctora, ¿y usted también le hacen? Ay, a mí también me hacen, le digo yo, o sea, soy mujer, ¿verdad? Entonces, y sí es esa parte como tú decís, en donde, ay, ya me toca. Y yo, por ejemplo, me he hecho la rana no sé cuánto tiempo, ni me da vergüenza decirlo aquí al aire, pero es cierto. Bueno, ya me toca, y etcétera, pero yo llego con mi ginecóloga y llevo mi espéculo chiquitito y me dice, ay, usted otra vez trae su espéculo, pero yo llevo el mío chiquitito de los que yo uso chiquititos. Sí. Y entonces me dice, no, si yo tengo aquí, miremos cuál es más chiquito, el suyo o el mío. Ah, no, el suyo. Ah, va, entonces me examina con el mío. Pues sí. Pero yo sé que no duele. Es que esa es otra cosa. Cuando uno está relajado, no te duele. Porque, claro, es que uno mismo produce que eso duela. Porque contraes es que toda la parte. Te tienen en esa postura mega incómoda, ¿verdad? Así como que aterradoramente vergonzosa. Sí, te tienen así. Ay. Mi instinto es juntar las rodillas. Y entonces cierras así como, espérese. Y aprietas. Exacto. Entonces, ¿cuál es molesto? Lo que sea, que por chiquito que sea el espéculo, si no está con tu voluntad, dijera el otro, ajá. Es que sabe como a violación. No, en serio. Pero si tú estás, ok, voy, esto es lo que es necesario hacérmelo, no es... Todo está en la mente. Claro, ok, Cooper, no, aquí él o ella son ginecólogas, a eso se dedican, no están ni observando ni revisando cosas que no son, a lo que te truje chencho, ¿verdad? Entonces, y de verdad, como tú decís, no molesta, no es doloroso. Pero si uno no va dispuesto, sino que va predispuesto a que te va a doler, sí, entonces... Es horrible, es vergonzoso, pero... hay que hacerlo. Sí. Yo solo te dije que iba a llegar y no es modo que llegue, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer mi papá Nicolau, yo también. Vamos a ver, tenemos preguntas, Judith. Dice, buenas tardes, dice Juan Pablo, how. Vámonos entonces a hacer una pausa. Estamos conversando con la doctora Sara Ortiz sobre el ovario poliquístico y sus implicaciones. Sus dudas y comentarios vamos a atenderlas al regresar después de esta pequeña pausa. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Continuamos con más de Carolina, la mujer de hoy. Solo por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la doctora Sara Ortiz. Ovario poliquístico y sus implicaciones es el tema de hoy en la fase de preguntas y respuestas. Buenas tardes, excelente programa. Mi sobrina tiene quistes en los 2 ovarios. Ella es señorita y los quistes los tiene del tamaño de un melón. Los 2, tiene una masa en el útero, tiene problemas con hígado graso, tiroides, sobrepeso, es velluda. Tuvo una dieta de desintoxicación y bajó de peso. Supuestamente se le había deshecho uno, pero se hizo una tomografía y salieron de nuevo. ¿Qué puede hacer? ¿Puede operarse? Tiene 30 años. Bueno, definitivamente uno es que tiene que ir al doctor, ¿verdad? Los quistes del tamaño de un melón, esos depende, si son mayores de 5 centímetros hay que operarlos. Imagínate, entonces, un melón ya son muchos centímetros. Un melón ya son como 10, ¿verdad? O más. Sí, y la masa en el útero que puede ser un fibroma, entonces sí hay que evaluar. Con 30 años se puede hacer una cirugía. Okay. Previo una evaluación médica, ¿verdad? Que es lo que realmente necesita. Claro. He tenido 2 pérdidas. La primera fue por Papá Nicolau mal hecho y el segundo solo llegué a la 5ª semana. El embarazo no progresó. Puede que esto haya sido por el ovario poliquístico. Eso me llama la atención. Mira, por el primero, por un Papá Nicolau mal hecho. No le veo. ¿Puede eso pasar? No tiene relación, ¿verdad? O sea, el Papá Nicolau, que es la citología, se toma bien o se toma mal, pero no tendría que haberle producido. No es un causante de aborto a futuro. De un aborto, ¿verdad? 1. 2, cuando hay más de una pérdida fetal, pues hay que evaluar y estudiar otras circunstancias y no precisamente por el ovario poliquístico, ¿verdad?
Entonces, alguien cercano a mí tenía lupus, perdió su bebé ya de casi Ajá. 7 meses de embarazo y vuelve a quedar embarazada y ya estaba otra vez con amenazas de aborto y digo, ay Dios mío. Entonces ya le recomiendo con quién vaya, Ajá. un embarazo de alto riesgo. Lo que tenía era lupus. claro, entonces no podemos como atribuir a una prueba que es tan simple como un Papa Nicolau una pérdida, ¿verdad? Y si tú no te atendes tu lupus, vas a perder el segundo y vas a perder el tercero y el cuarto y el quinto. Exacto. Y vas a... O sea, se te van a estar muriendo los niños. Sí. Ella logró tener su hijo, ya tiene 19 años. Pero fue a tiempo. Claro. Exacto. Buenas tardes, gracias por este tema tan importante. Tengo 40 años y estoy operada para no tener bebés. Mi pregunta es, a raíz de una evaluación que me hicieron, el resultado fue cambios inflamatorios moderados. Mi tratamiento fue Evecare. Por 3 meses tengo un quiste, menstruación abundante desde mi primera regla y el útero agrandado. Mis síntomas previos a la regla son muy intensos. El cansancio es demasiado. ¿Qué me sugiere, doctora? Muchas gracias. Uno, por ejemplo, no tiene nada que ver el diagnóstico que menciona ahí de cambios inflamatorios con el tratamiento que le dieron, ¿verdad? Porque ese tratamiento es un tratamiento hormonal normal, ¿verdad? Natural. Para regular menstruación. Para regular menstruaciones. Entonces, si el útero está agrandado, hay que descartar que no sea una fibromatosis uterina y que haya que hacer una histerectomía, ¿verdad? Por menstruaciones tan abundantes. Entonces, sí, yo lo que le recomiendo es que vaya con su médico y que la evalúe, porque al final... O quiere oír otra opinión, que vaya contigo. Otra opinión, ¿verdad? Porque los cambios inflamatorios son a nivel del cuello del útero, que no tienen nada que ver con la menstruación abundante ni con el útero agrandado. Son 3 cosas completamente diferentes. Ay, sí, por favor, vaya con Sarita que le den una nueva evaluación. Buenas tardes, ¿qué puedo hacer? Mi periodo menstrual dura 7 días, a los 4 días vuelvo a menstruar. He sido siempre regular, tengo 42 años. Ahí ya puede ser por edad que tenga esas anormalidades en su menstruación. Sin embargo, hay que evaluar con un ultrasonido el tamaño del endometrio, ¿verdad? Que es la parte más profunda del útero, que es la que responde a cambios hormonales. Como que ya esté en perimenopausia. Exacto. Buenas tardes, yo tengo en el ovario derecho una masa, pero es como de agua, mide 10 por 7 centímetros, me imagino yo. ¿Será que solo con operación es esto tratable? Gracias. Sí, es una masa ya muy grande, ¿verdad? Obviamente ahí hay que hacer marcadores tumorales para ver que no sea nada maligno, ver imágenes, ver en realidad, hacer un buen diagnóstico antes de someterla a una cirugía. Me llama la atención, es de agua. ¿Hay cosas de esas de agua? ¿O solo es un decir? Quistes que pueden ser su contenido simplemente de agua, no sólido, nada, pero sí hay que hacer marcadores tumorales. Pero no siempre. Es agua per se, es un líquido sanguinoliento o algo. Es líquido transparente. ¿Ah, sí? Inflamatorio. Ah, mira. Buenas tardes. Por ultrasonido da esa imagen, por eso es que dicen, mira, es como que fuera agua, porque se ve todo negro. Ok. Buenas tardes, Dios las bendiga, muy buen programa. Mi pregunta es, si ya no se tiene matriz, ¿es necesario hacerse el Papa Nicolau y con qué frecuencia? ¿Y qué consecuencias pueden haber si no se hace? Mil gracias. Recordemos que mucho tiene que ver edad, mucho tiene que ver actividad sexual, ¿verdad? Y en el caso específico, aunque ya no exista el útero, siempre hay que hacerlo cada año. Se rió de mi cara, Sarita. Pero que yo tengo 19 años de no tener matriz. Pero tengo que seguir en eso. Lo bueno es que ya se acercan los 65, los 70, para ya no hacérmelo. Ay, Dios mío, dijo Juan Pablo. Dice, buenas tardes, las felicito, muy buen programa. A mi hermana le quitaron la matriz porque tenía endometriosis y quistes en un ovario, le dejaron un solo ovario, pero tiene endometriosis.
y le dejaron pastillas anticonceptivas por 3 meses. Mi pregunta, ¿será que la endometriosis se le va a quitar? Y si las pastillas anticonceptivas le van a causar algún daño a su organismo, ¿no puede tomar hormonas naturales? De hecho, por ejemplo, el tratamiento ideal para la endometriosis no son las pastillas anticonceptivas, el ideal, ¿verdad? Entonces, es bien importante, no dice cuántos años tiene la hermana, y la endometriosis, como ya no hay endometrio en sí, que es lo que se desgarra, pero sí hay producción hormonal, ¿verdad? En el ovario que le dejaron. Entonces, es de evaluar, ¿verdad? En estos casos, cuando ya tuvieron algún antecedente, y eso siempre es bien importante, evaluar a la paciente como con todo su historial para ver qué es lo mejor de darle ahora. Ok. La siguiente pregunta. Buen día. Cuando hay ovario poliquístico y soy alérgica a las hormonas, ¿sí se puede ser uno alérgico a las hormonas? Muchas veces no a las hormonas, sino como al acompañamiento de las hormonas, ¿verdad? Todos esos excipientes que llevan, pero no creo que a todas, pues, porque cada una está fabricada. Y tú decías que forma. Aquí ahora en día estas cosas han cambiado muchísimo. Exactamente. Las dosis, hay los ingredientes, hay todo. Ingredientes diferentes, a ciproterona, ¿verdad? Clormadinona, drospirenona, o sea. ¿Cómo saber si sos alérgico a eso? ¿Qué reacción te da? No menciona, pero. ¿Pero tú has tenido algún paciente? Yo nunca he tenido una paciente alérgica, no. Sí, porque digo yo, ¿cómo sabe que es alérgica a eso? Por ejemplo, hay pacientes que con dosis muy bajas sangran mucho, entonces uno aumenta la dosis. Pero no alguien que no tolere una hormona, no, nunca he tenido. Ok. Dice Juana, hola, buena tarde. ¿Qué diferencia hay entre ovario poliquístico y teratomas en ovarios? A mí me quitaron teratomas en el ovario hace 8 años y quiero saber si pueden volver a aparecer. Tengo 36 años, soy soltera. Muy buen programa, bendiciones. La diferencia entre ovario poliquístico es que son quistes en los ovarios que causan un desorden hormonal, ¿sí? Los teratomas son tumores benignos, ¿verdad? Que si le quitaron el ovario con el teratoma, obviamente ya no le va a volver a solo salir, ahí salen, ¿verdad? Los teratomas, sí, solo en los ovarios. Ajá. Cuando te quitan los ovarios, como, Sarita, ¿qué hacen con las trompas cefalópito? ¿Todo eso queda ahí? Idealmente no tendrías que quitar los ovarios solitos, ¿verdad? No, pero cuando te los quitan, hay gente que cuando le quitan la matriz, le quitan ovarios, le quitan. Entonces se va todo, trompas, ovarios y útero. Entonces el intestino llega a ocupar esa porción, digamos. ¿Cómo se llama lo que queda? La cúpula. La cúpula vaginal, que es como la memoria de lo que era el cervix, digamos. Ok. Uh-huh. Sí, porque dicen que siempre cuando te quitan algo queda la parte fantasma del órgano, digamos. No, es que no sé cómo decirlo. Como el órgano fantasma. Sí. O sea, como queda. En el caso del útero, no. Dicen se acomoda. No. Dice que queda como la energía. Ajá. De que ahí hubo el útero o lo que sea que te quiten, la vesícula o ¿cómo se llama el otro que te quitan para que te puede dar apéndice. Esa cosa? ¿Sí? Es más, fíjate, si por accidente o lo que sea, gangrena, te vuelan un brazo, una pierna o algo, la gente, yo he entrevistado gente acá que ya no tiene los brazos, el miembro fantasma, así le llaman, sí. Sigue, ellos sienten, aunque el brazo esté cortado hasta acá medio, ¿cómo se llama? Este es el brazo y este es el antebrazo. Hasta medio antebrazo, donde te llega la manga de la camisa corta, sienten todavía el resto, el brazo y la mano. Todavía lo sienten, igual las piernas, todavía lo sienten, o sea, sigue el miembro, así es como le dicen, fantasma. El mismo fantasma, imagínate. Entonces que energéticamente, aunque te quiten, igual. Sigue la energía, digamos, que ella ocupaba, el espacio que ella ocupaba, sigue todavía, por eso es que, si todo esto es fascinante, todo este rollo en el que yo me meto a investigar y averiguar y entrevisto aquí, Sarita, entonces debe seguir uno honrando
esa parte. Claro, ya no está ahí, pero estuvo. Y tú seguís estando. Wow. Y no, es interesante. Interesante. Es interesante, sí. En la siguiente pregunta dice, buena tarde, disculpe, con una consulta, tengo 19 años y desde mi primera menstruación tuve trastornos, luego me diagnosticaron ovario poliquístico. Tomé un tratamiento de metmorfina y pastillas anticonceptivas que me ponían muy mal y adelgacé mucho y me daba mucho sueño. Dejé de tomarlas y ahora sigo con los mismos síntomas y con bastante acné. ¿Cuántos años tiene? 19. Pero desde que empezó, los mismos problemas. Lo que hay que hacer es evaluar, porque si empezó otra vez con los síntomas, hay que evaluar, pero no solo dar la metformina por darla, hay que ver qué dosis necesita, si en realidad la necesita, si solo es un problema de acné que lo vamos a tratar con píldoras, y si la ponían muy mal, ver si no estaba tomando algo que tenía mucha dosis y que no era la dosis adecuada para ella. O sea, hay como muchas opciones, ¿verdad? Pero con 19 años hay que tratarla. Claro, está jovencísima. Súper joven. Imagínate cuánto le faltará o cuánto tiempo querrá ella esperar para ser mamá y no va a ser nada más así. Pues entonces mejor corríjalo desde ahorita, atiéndese desde ahorita. En tiempo, ajá. Sí. Dice, buena tarde, Carolina, ¿cómo se puede uno preparar para la menopausia? A ver, doctora. Prepararnos para nuestra consulta al ginecólogo, ¿verdad? O sea, hacernos nuestros exámenes necesarios, nuestro perfil hormonal. Ahora hay combinaciones de vitaminas que tienen como muchos ingredientes que nos ayudan en esa etapa de la vida. Y lo más importante es que si en el momento que necesita una terapia hormonal es candidata para tomar sus hormonas, las tome, porque al final es lo que la van a hacer sentirse bien. ¿Sabes en qué pienso yo, Sarita? En la parte emocional. O sea, ¿qué piensa usted de menstruar? ¿Qué piensa usted de todo su periodo fértil? ¿Logró, no logró? ¿Tuvo o no tuvo algún hijo? ¿Qué idea tiene usted del ser viejo? Y es que hay mujeres que, por ejemplo, o cumples 40 y es, drama. Ya soy vieja, ¿verdad? Sí, drama. 2, dejan de menstruar y es, no puedo ser menopáusica, ¿verdad? Y muchas veces, si vemos la definición de menopausia, que es ausencia de menstruación, puede ser menopáusica porque te quitaron tu menstruación, pero sigues produciendo hormonas. Claro. Te quitaron tu útero, pero sigues produciendo hormonas. Los ovarios siguen produciendo hormonas. Claro, entonces, hasta que el ovario deja de producir hormonas, yo soy menopáusica, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver también esa parte emocional, cómo yo lo veo, cómo yo voy a llevar esa etapa de mi vida. Bien, plena, ¿verdad? A ver, descríbeles, porque tú viste lo que yo hice, fue así. Ajá. Describe. Al final sí, qué rico. Subí los brazos, subí los brazos y ¡yes! Así, encogí una rodilla así diciendo Pablo, ¡yes! Como el muñequito de WhatsApp. Sí. Pero depende qué esperemos de esa etapa. O sea, si es solo un periodo donde ya no menstruo, pero de ahí todo lo demás sigue vivo. Es como cuando eras niña, empezaste a transformarte, te tocó ver tu menstruación, elegiste ser mamá y entraste a otra etapa, a otro mundo. Y yo estoy con mi tratamiento de reemplazo hormonal, entonces me siento formidable. Feliz. Yo en enero voy a cumplir 60 años, lo cual a mí me produce muchísima alegría. Yo desde ahorita, ¿cuántos meses faltan de aquí a enero? ¿4? 5, no celebrar. Sé. No, desde ahorita, ¿qué edad tenés? 60. Tú tenés 60. Sí, yo me los adelanto, ¿verdad? A mí me encanta cumplir años. Entonces, pero para mí tener 60 me lleva a esperar con ilusión los 70, los 80, los 90. Aparentemente voy a vivir 104 años. Entonces, diciendo, Dios mío, yo quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar cada etapa de mi vida. Y hablábamos con unas amigas hace poco, donde cuando tú eras chiquito, decías 30 y ya está vieja la gente. No digamos si decías 60, ya era un abuelito, pues.
Pero hoy yo siento, porque tú ves la diferencia de las personas y no es resistirse a crecer. Yo creo que los 60 son los nuevos 40. Yo tengo pacientes que me dicen, ay doctora, ya estoy vieja, ya tengo 28. Ay, mis gordas. Y yo le digo, entonces yo soy su abuelita. Ay, ¿cómo así? Sí, y al final cuando a uno le preguntan cuántos años tiene, a mí tampoco me incomoda decir mi edad, ¿verdad? Pero al final es, ay, no puede ser. ¿Sí? Ay, pero de 28 si ya te sientes vieja porque ya vas a llegar a los 30, dice uno, no. Cuando lleguen a los 40, a los 50. Les da algo. Sí, no, y entonces es cómo está viviendo usted su vida, qué conceptos tiene de la vejez, qué ilusiones tiene, logró no tener familia, en fin. Todo tiene muchísimo que ver con cómo va aceptando uno la siguiente fase de su vida. Y todas las mujeres estamos garantizadas que vamos a llegar ahí. Todas. Yo no creo que haya nacido un humano, o no sé, a menos que tengas matriz infantil, creo yo que cuando nacen con ese problema nunca menstruas. ¿O sí menstruas? Depende del ovario. ¿Así? ¿Puedes tener matriz infantil y menstruar? Sí, o sea, si tienes un ovario normal, ¿verdad? Como cuando hay esas anormalidades es como muy variadas. Ok. En la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa, tengo 2 hijas de 20 y 25 con ovario poliquístico, han recibido tratamiento sin efecto positivo, ¿cuál sería el médico especialista en este tema y si se puede curar o es cuestión de tiempo? He escuchado que se puede mejorar luego de tener un bebé, ¿es eso cierto? Gracias. 20 y 25 años recibió tratamiento sin efecto positivo. Ahí hay que ver varios factores. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Si hay algo más que solo el ovario poliquístico, como mencionamos, hay sobrepeso, hay resistencia a la insulina. Por ejemplo, si el tratamiento fueron solo 3 meses, nunca va a ser un tratamiento positivo en 3 meses en una paciente con ovario poliquístico. Saber desde cuándo padecen el ovario poliquístico también. Eso no hay idea, no hay forma de decir, tiene tantos años usted padeciendo esto. Pero sí lo puedes hacer retrospectivamente, que te digan, mire, es que ella, por ejemplo, después de 3 años de ver su primera menstruación, empezó con problemas de acné o empezó con irregularidad de la menstruación. Entonces uno dice, bueno, menstruó a los 12, 3 años después, 15, desde los 15 empezó con alteraciones hormonales que se medio dieron cuenta pero nunca trataron, ¿verdad? Okay. Entonces uno puede saber más o menos quién puede tratar esto, pues definitivamente alguien que tenga experiencia en tratar ovario poliquístico, ¿verdad? Entonces muchas veces acudimos con médicos que tal vez no ven integralmente el tema y entonces es donde nos perdemos o no le hacemos esa conciencia a la paciente de qué factores de vida tiene que modificar para mejorar. Era lo que yo te preguntaba hace un rato, si sería algo que se ve con un endocrinólogo, ya que es una enfermedad endocrina, o si se trata con un ginecólogo como tú. Ajá. Porque tú dijiste que era multifactorial y que también lo tratas con el nutricionista. Por ejemplo, si es un problema en donde tú ves que es una resistencia a la insulina o ya es ovario poliquístico con diabetes, entonces te puedes apoyar con un endocrinólogo. Ajá. Ok. Pues la última que decía ahí, he escuchado que se puede mejorar luego de tener un bebé. ¿Es cierto? Mitos, ¿verdad? No es verdad. No es verdad. O sea, sí descansa tu ovario esos 9 meses, ¿verdad? Del estímulo hormonal que dimos. Pero no es que vaya a ser el tratamiento para el ovario poliquístico. Ponerle a alguien cercano a mí, tenía esos dolores menstruales, el síndrome premenstrual. Y le habían dicho que cuando fuera mamá por primera vez, iba eso a desaparecer. Y así pasó. ¿Desapareció? Sí. O sea, el síndrome premenstrual dejó de ser un fastidio cuando tuvo su primer bebé. ¿Eso puede ser o no? ¿Suerte? No está ¿casualidad? Ajá. ¿A de veras? Sí. Mira, que sí le pasó a ella. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Sarita. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, la doctora Sara Ortiz, el teléfono de la clínica 2219-2868.
y si es por WhatsApp, 5923-1441. En Facebook encuentran a la doctora Sara Ortiz como Mujer Plena Guatemala. Gracias, Sarita. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.